Vamos a partir por la definición de prevención. Señala las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción, sino también tales como la reducción de factores de riesgos, sino también atender su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Entonces, los niveles de prevención va a responder a la historia natural de la enfermedad. Es decir, en qué momento de la historia natural de la enfermedad voy a intervenir, entonces vamos a llamar qué tipo de prevención estamos planteando. Prevención, cualquier medida que permita reducir la probabilidad de la aparición de una enfermedad o bien interrumpir o aminorar su progresión. Periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico vamos a tener que el individuo se encuentra sano. Por lo tanto, existe un equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Cuando ya entramos al periodo patogénico, en la etapa subclínica, donde la entrada, ¿no? En la puerta de entrada, el periodo de incubación, el periodo de latencia, adaptación, reproducción y expansión local de cambios histopatológicos y diseminación sistémica, es donde tanto los agentes patógenos versus nuestros mecanismos de defensa. Luego aparece la etapa clínica, que aparecen los signos y síntomas inespecíficos, los signos y síntomas específicos, las complicaciones, las secuelas y la muerte. Entonces, en función en qué momento de esa historia natural de la enfermedad voy a intermedir, entonces vamos a llamar niveles de prevención. Vamos a ver entonces, periodo patogénico. Hemos dicho cuando existe un equilibrio entre el agente, el huésped y el ambiente, es decir, existe un equilibrio. Se va a llamar prevención primaria. Vamos a tener en prevención primaria dos tipos, lo que es promoción de la salud y protección específica. La promoción de la salud viene a ser todo aquello que va a dar condiciones para que el paciente dentro de su familia y comunidad se mantenga en salud. Por ejemplo, condiciones de vivienda, condiciones de agua y desagüe, educación con respecto a tipos de alimentos, etcétera. Protección específica, el mejor ejemplo que tenemos son las vacunas, específico contra un agente patógeno. Eso estamos hablando en el periodo patogénico, estamos hablando en un paciente que aún no se ha enfermado, en un paciente sano. Cuando yo entro al periodo patogénico, es decir, cuando ya aparece la enfermedad, vamos a tener la prevención secundaria cuando se da el diagnóstico precoz de la enfermedad y el tratamiento oportuno. Y a su vez, vamos a tener la limitación del daño. Cuando ya haya ocurrido la secuela de la enfermedad, es decir, cuando haya habido la muerte del órgano dentario en este caso, vamos a llamarle prevención terciaria. Y su característica es que va a realizar la rehabilitación. Aquí tengo el cuadro que les indicaba anteriormente para que ustedes nuevamente lo revisen, ¿no? Tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria vamos a tener promoción de salud, protección específica. En prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y limitación del daño. Prevención terciaria, rehabilitación. Promoción de salud, como les dije, todas las medidas que mantienen y promueven la salud del individuo, como educación en salud, alimentación, vivienda, trabajo, hábitos, etcétera, ¿no? Protección específica, protege contra un agente, contra una acción específica. Revisamos con los ejercicios para que a ustedes les quede más claro. Sobre los niveles de prevención, indique lo correcto, señale. A ver, doctores, sobre los niveles de prevención, ¿cuál sería la opción correcta? Doctores al chat, ¿están ahí?
¿Una restauración con resina compuesta se considera prevención primaria? No, una resina compuesta no es una prevención primaria porque la prevención primaria es en un paciente sano. La confección de una prótesis completa se considera prevención secundaria. Una prótesis completa vendría a ser rehabilitación, es decir, sería prevención terciaria. El tratamiento de una mancha blanca se considera prevención terciaria. La mancha blanca, diagnóstico temprano, prevención secundaria. La aplicación de sellante en fosa y fisura invasivo se considera prevención primaria. Cuando se aplica un sellante en fosa y fisura invasivo, cuando existe caries incipiente. Prevención secundaria. El uso de colocatorios se considera prevención primaria. La alternativa E. Correcto. Es una medida de prevención primaria para caries dental, ¿verdad, doctores? A ver. Revisamos el tratamiento de conductos en una pieza dentaria. Limitación del daño, ¿no es cierto? Prevención secundaria. Una restauración oclusal a nivel del esmalte. Prevención secundaria. Instalación de una corona de porcelana. Rehabilitación, prevención terciaria. Una toma de radiografía de aleta mordida. Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Prevención secundaria. Fluorización de la sal de consumo humano sería prevención primaria, correcto. Son acciones que se pueden incluir en un programa preventivo promocional de salud bucal que desarrolla una institución educativa de nivel primario. ¿Cuál sería, doctores? A ver, la alternativa B me indica, ¿no? Cepillado dental, aplicación de sellantes y gel fluorado. Según los niveles de prevención, ¿en qué tipo de pacientes se realiza prevención secundaria? A ver, ¿en qué tipo de paciente se realiza prevención secundaria? La aplicación de sellante invasivo, doctora, sería prevención secundaria. A ver, primero, prevención primaria, ay, ahí está la alternativa, ¿no? A ver, en prevención primaria es porque estamos ante un paciente sano. En prevención secundaria vamos a tener ya que prevención secundaria es que ya a partir de que inició la enfermedad, ¿no? Y tenemos diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Un sellante no invasivo es en un paciente sano que no tiene la enfermedad. Un sellante invasivo es cuando hay una caries en esmalte. Entonces, a ver. Alternativa C. Enfermedad en fase inicial, correcto. A ver, la alternativa A sano sería prevención primaria. Con secuelas de la enfermedad sería prevención terciaria. Muerte de la pieza dentaria, prevención terciaria. Población vulnerable, prevención primaria.
El tratamiento de endodoncia, ¿a qué nivel de prevención corresponde? Me indica. Correcto, limitación del daño. La aplicación de flúor tópico, ¿a qué nivel de prevención corresponde? Esa ha sido una pregunta de examen en el primer examen del ENAO. A ver, yo veo entre las opciones que colocan la B y la D, ¿no? Y la verdad que están en lo correcto, ¿no? Porque flúor tópico colocamos cuando un paciente está sano, por lo tanto sería prevención primaria. Pero también lo cierto es que el flúor es específico contra caries dental, por lo tanto también la B sería correcta, prevención específica. ¿Qué pasa cuando nos dan así estas dos opciones que en realidad no debería pasar, ¿no? Pero yo les sugiero que coloquen la alternativa más específica, es decir, en este caso, prevención específica. ¿Sí? La prevención terciaria me indica, ¿a qué se refiere? Prevención terciaria. La prevención terciaria se refiere a la rehabilitación, correcto. Me parece que ha quedado, a ver, se aplica cuando un individuo se enferma e incluye el diagnóstico temprano y tratamiento precoz para detener la enfermedad. Se aplica cuando el individuo enferma e incluye el diagnóstico temprano y tratamiento precoz. ¿Cuál sería? Prevención. Prevención secundaria, correcto. Según los niveles de prevención de caries dental, el uso de flúor barniz corresponde. Correcto, ¿no? Prevención primaria. Actúa antes de que se inicie la enfermedad y evita su aparición mediante el control de factores de riesgo. Actúa antes de que se inicie la enfermedad y evita, correcto, la alternativa A. Medida que se utiliza cuando el diagnóstico y el tratamiento son precoces para detener o enlentecer el desarrollo de una enfermedad ya iniciada antes de que se produzcan síntomas. Prevención secundaria, ¿no? Correcto. Ay, bueno, hasta ahí, ¿alguna duda con respecto a prevención, a los niveles de prevención? ¿Alguna consulta, alguna duda que ustedes puedan tener? Un tratamiento de ortodoncia.
un tratamiento de ortodoncia a secas, doctor, no podríamos catalogarlo, ¿no? Pero vamos a ponerle un contexto, ¿le parece? Limitación de prevención tardía. El ejemplo es de la endodoncia, limitación del daño. Ya, ahora con respecto a la ortodoncia. Si yo realizo un tratamiento interceptivo en una edad de 9 años, no digo, no, un paciente de 9 años, voy a realizar un tratamiento de ortodoncia interceptivo. Entonces, ¿qué tipo de prevención estoy utilizando? Va a ser prevención secundaria y va a ser lo que la doctora decía, limitar el daño, ¿ya? Porque si ya bajo a la edad de 4 años, también sería prevención secundaria, pero estoy haciendo un diagnóstico temprano para hacer un tratamiento oportuno. Pero en el caso que ya tienes un paciente de 33 años con una mordida cruzada, ¿no? Y no, no es una clase 3 esquelética, ya es una secuela de la enfermedad. Entonces, sería prevención terciaria. Entonces, es mucho importante no tan solo que les digan el tratamiento, sino en el caso de ortodoncia, en qué contexto. Acá hay otra pregunta que me hace la doctora. Acá me dice la doctora, no me cuentan dientes obturados sin necesidad de caries y también coronas se cuentan también. A ver, dientes obturados los cuento porque a un diente, cuando el tratamiento lógico que se hace de caries dental es la obturación, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo considera y me dice, y también coronas, lo considero siempre y cuando sea porque es debido a caries. No lo voy a considerar si es producto de un pilar. Imagínate, ¿no? Me dice, tengo un paciente de 50 años, parcialmente déntulo, una clase eh, con dientes, las piezas anteriores ausentes. Y voy a realizar un puntico fijo. Y la pieza 1, 3 y 2, 3 le estoy colocando coronas. Entonces, en ese caso, la 1, 3 y la 2, 3 no lo considero como cariado porque lo estoy usando como pilar de puente. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, doctores? Antes de pasar al siguiente tema, que es categorización de los establecimientos de salud. Ah, ya. Sí, se asumirían como, mucho importa qué es lo que el contexto de la redacción de la pregunta, ¿no? En el caso de que, a ver, primero por partes, la pregunta de la doctora que me hace con respecto al primer tema, que es el CPOD. Cuando colocamos corona, lo colocamos siempre y cuando sea por motivo de caries. Si es por motivo de colocarle o por, imagínense, lo quiero hacer por motivos estéticos, no sé, el paciente tiene unos dientes pequeños y no les gusta y quiere colocarse unas coronas más grandes y por otro color. Entonces no lo voy a colocar porque lo que veo en el CPD es por caries. ¿Ya? Con respecto a este punto. Con respecto al otro punto, cuando es rehabilitación, sí es prevención terciaria en el caso de que yo coloque. En prevención terciaria hablamos cuando ya la enfermedad me ha producido secuelas, la secuela de una enfermedad. He perdido en este caso el órgano dentario,
¿no? Ya no lo puedo recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? En el caso de un espigo, por ejemplo, es una rehabilitación terciaria. Espigo y corona es una rehabilitación terciaria. Un implante es rehabilitación terciaria, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Si no, pasamos ya a categorización de los establecimientos de salud. Bueno, pasamos. Para hablar de la categorización de los establecimientos de salud, nos vamos a referir a la norma técnica 021 MINSA, ¿no? Dirección General de Salud de las Personas, versión 3, norma técnica de salud, categorización de los establecimientos de salud. Esta norma está amparada en la resolución ministerial 546-2011 MINSA. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? La finalidad es contribuir a mejorar el desempeño del sistema de salud en respuesta a las necesidades de salud de la población. Su objetivo es establecer el marco técnico normativo para la categorización de los establecimientos del sector salud. En concreto, doctores, para que exista un orden. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Sí, doctora, ¿se le escucha? repito porque no sé dónde me he quedado. Les estaba señalando que cuando hablamos de categorización de eh, de los establecimientos del sector salud, nos vamos a referir a la norma técnica 021 MINSA y a la resolución ministerial 546. La finalidad es contribuir a mejorar el desempeño del sistema de salud y el objetivo es establecer el marco técnico normativo para la categorización. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Su ámbito de aplicación viene a ser todos los establecimientos de salud en el territorio nacional, ya sean públicos, privados o mixtos. Es decir, salud, por ejemplo, los hospitales militares, los hospitales de la policía, las clínicas privadas, sus consultorios, los consultorios, los puestos de salud del MINSA, etcétera. Es decir, todos los establecimientos que estén dentro del territorio nacional. Bien, vamos a ver algunas definiciones operativas que están dentro de la norma, que hace referencia a atención ambulatoria. Es la atención de salud en el cual un paciente no está en condición de urgencia o emergencia. La atención puede ser intramural o extramural. Intramural dentro del establecimiento de salud y extramural fuera del establecimiento de salud. Atención integral de salud es la provisión continua de calidad de atención, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas en el contexto de su familia y comunidad. El AIS-BFC es la atención integral de salud basado en familia y comunidad. ¿Qué es esto? Es el eje principal de la planificación, gestión y control de las intervenciones de salud orientadas a la promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños, recuperación y rehabilitación. ¿Qué es una categoría? Es la clasificación que caracteriza un establecimiento de salud. ¿En base a qué? En base a las complejidades y características funcionales comunes, es decir, a sus unidades productoras de servicios de salud. La categorización es un proceso que conduce a clasificar los establecimientos de salud en base a los niveles de complejidad y características funcionales que corresponden. Por ejemplo, en el caso de la categorización en Lima, el proceso de categorización está a cargo de las DIRIs, ¿no? Puede ser DIRIS Lima Este, Norte, Sur, Centro, en función del lugar donde se encuentra ubicado. En las regiones, las direcciones de salud. Los establecimientos de salud de atención general, tenemos los establecimientos del segundo y tercer nivel que desarrolla servicios de diversas especialidades.
Establecimientos de atención especializada son establecimientos de salud del segundo y tercer nivel que desarrolla servicios de salud en el campo clínico y grupo etario, una o más especialidades. ¿Qué es una capacidad resolutiva? Como su nombre lo dice, capacidad de resolver el problema de salud o la molestia del paciente que se acerca a ese establecimiento. Para ello, que necesita tener personal, necesita tener recurso, tecnificación. Y para ello en concreto lo brinda a través de la oferta de los servicios de salud. ¿Me están escuchando? Doctores, ¿me están? Uy, no me están escuchando, me parece. Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Sí, perfecto, perfecto. Pensé que no me están escuchando. Bien, continuamos entonces. Capacidad resolutiva, como les indicaba, entonces va a responder también con respecto a las ofertas de los servicios de salud. Por ejemplo, llega un paciente con un dolor dental y en esa posta no existe el servicio de odontología. O sea, no tiene la oferta del servicio de odontología. Entonces, no tiene esa capacidad resolutiva. Por eso dice, la capacidad resolutiva tiene la capacidad de resolver el problema de salud de la población en función de la especialización de su recurso humano y la tecnificación de sus equipos, ¿no? A través de la oferta de servicios de salud. ¿Qué más? La vigencia de esta categoría o de esta norma. La vigencia de la categoría de un establecimiento de salud es de 3 años, luego de los cuales la máxima autoridad del establecimiento de salud debe solicitar la recategorización. La recategorización se podrá solicitar antes de los 3 años cuando el director o el responsable del establecimiento considere que la capacidad resolutiva ha cambiado, o cuando la DIS o las direcciones regionales de salud o la que haga sus veces a nivel regional previa evaluación consideren pertinente la recategorización. Esa recategorización puede estar supeditada al aumento de personal, a mayor cantidad de oferta de servicios o, de lo contrario, a la pérdida de esas categorías. Internamiento u hospitalización. Proceso por el cual el usuario es ingresado a un establecimiento de salud para brindarle cuidados necesarios, realizar atenciones, procedimientos médico-quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. Hola, hola. Hola. No puede ser. Ahora sí. Sí, doctora, Entonces se le escucha. estábamos en la parte de internamiento u hospitalización. La diferencia entre internamiento y hospitalización es que cuando hablamos de internamiento, vamos a hablar en el establecimiento del primer nivel, pero específicamente en 1 o 4. A partir del segundo nivel hacia adelante vamos a hablar de hospitalización, porque en estas dos, así como tienen semejanzas, tienen diferencias. Las semejanzas es que el paciente va a haber personal, para cubrir la atención las 24 horas. Y las diferencias es que en una hospitalización va a haber personal especializado, por ejemplo, enfermeras especializadas en el campo de hospitalización, médicos especializados. En cambio, en el caso de internamiento está dirigido principalmente a la atención de las madres gestantes para atención de parto normal, natural. Bien, vamos a ver qué es la UPS. La UPS, Unidad Productora de Servicios, significa que es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por un conjunto de recursos y tecnológicos en salud organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios. La UPSS, Unidad de Productora de Servicios de Salud, es la UPS organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud en relación directa a su nivel de complejidad. Es decir, es toda una estructura organizada desde recurso humano, infraestructura, tecnológica, etcétera,
¿Para qué? Para poder brindar un servicio de salud. ¿Qué es un daño trazador? Debe tener un impacto potencial sobre las condiciones de salud relativamente bien definido y fácil diagnóstico. La tasa de prevalencia es lo suficientemente alta para recopilar datos y la historia natural de la enfermedad debe variar con la atención médica brindada. Vamos a ver ahora quiénes son las instituciones administradoras de fondos de salud, quiénes son las IAFAS. Las IAFAS, como su nombre lo dice, administran el dinero de los asegurados y existen varias administradoras, ¿no? Por ejemplo, el SIS. El SIS es una IAFA. El SIS no brinda atención de salud. El SIS administra el dinero para luego hacer un convenio en el mayor de los casos a través de los hospitales del Estado o incluso de privados para brindar la atención. El Seguro Social también es una IAFA y brinda atención a través de sus hospitales, sus centros de salud, como por ejemplo el Hospital Negreiros, entre otros. La sanidad de las Fuerzas Armadas también tiene su IAFA. Las entidades prestadoras de salud, las CPS, otro ejemplo claro que tenemos acá, por ejemplo, los seguros RIMAT, habrán escuchado, ¿no? O también los seguros de Oncosalud, es una IAFA, pero no es la que va a brindar, no es una IPRES, es una IAFA, administra tu dinero para y ofrecerte, ¿no?, un paquete de servicios. Eso es una IAFA. La IPRES, en cambio, es la que está directamente con el paciente, la que resuelve los problemas de salud del paciente. Entonces, ¿qué son? Son instituciones que pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser mixtas, que tienen como objetivo la prestación del servicio de salud. Bien, ahora tenemos el MAIS, Modelo de Atención Integral de Salud. Hoy, a partir del 2020, se habla ya del modelo del cuidado integral. ¿Qué son estos? En realidad son políticas, componentes, sistemas, procesos, instrumentos que operando en conjunto garantizan la atención de la persona, familia y comunidad. Es decir, es la política, es la eje directriz, cómo se va a ordenar toda la aplicación de la política en el componente de salud, la estructura de la salud. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de las UPS de atención directa, es decir, las unidades productoras de servicio de salud. Tenemos consulta externa. Por ejemplo, para realizar la consulta externa, ¿qué se necesita? Se necesita un triaje, se necesita un consultorio, sea médico, sea enfermero, sea odontólogo, ¿no? Entonces, es toda una ruta. Emergencia, ¿no? Igual, ¿no? Que esas necesitan triaje, necesitan camas, necesitan equipo, es decir, todo un sistema que operando en conjunto me va a dar la UPS de emergencia, de hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, UCI. La UPS de atención de soporte tenemos patología clínica, central de esterilización, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, nutrición y dietética, hemodiálisis, farmacia, medicina de rehabilitación, entre otros. Nivel de complejidad de los establecimientos de salud es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, alcanzando a merced a la especialización y tecnificación de sus recursos. Veamos, vamos a tener 3 niveles de atención. El primer nivel está conformado por 4 niveles, 4 tipos de establecimiento, 4 niveles de complejidad. Tenemos del 1.1 hasta el 1.4. Tenemos el segundo nivel de atención que tiene el 2.1, el 2C y el 2.2. Tiene quinto y sexto nivel de complejidad. El tercer nivel de atención va a estar en el séptimo nivel de complejidad. Vamos a encontrar de atención general el 3.1, de atención especializada al 3C y en el octavo nivel de complejidad el 3.2 con atención especializada. Aquí tenemos el resumen del cuadro de cómo se distribuyen la categorización de los establecimientos de salud. El primer nivel de atención, hay más establecimientos del primer de atención porque se asume que en el primer de atención se debe resolver los problemas de salud de la población.
¿Cuál es su función principal? Promoción, prevención de riesgos y control de daño de salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades más frecuentes de la persona, familia y comunidad. Es decir, va a tener gran oferta de gran tamaño y de baja complejidad. Cuando subimos uno más, vamos a tener los establecimientos del segundo nivel de atención, que va a tener mayor especialización, tanto recurso humano como de tecnológico. Y este se va a responsabilizar de atender las referencias del primer nivel de atención, así como las urgencias o emergencias. Si subimos al tercer nivel de atención, es el nivel de mayor especialización y capacidad resolutiva, es decir, tanto en recursos humanos y tecnológicos, referidas a los niveles precedentes, atiende urgencias o emergencias. Acá tienen el resumen. Primer nivel de atención tiene 4 categorías. Recuerden que el 1-4 tiene internamiento. A partir del segundo nivel vamos a hablar de hospitalización. Establecimiento de atención general, categoría 2.2, 2.1 y 3.1. Establecimiento de atención especializada, categoría 2C, 3C y 3.2. Primer nivel de atención. Capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad en régimen ambulatorio, intramurales y extramurales a través de la promoción de salud, prevención de riesgo y control de daños de salud, así como recuperación y rehabilitación. En la categoría 1.1 tenemos un puesto de salud o posta de salud sin médico, consultorio profesional. En la parte privada vendría a ser el consultorio profesional de salud no médico. La única UPSS, la unidad productora de servicios de salud, tenemos es consulta externa. Las actividades que va a realizar: atención de urgencia y emergencia, referencia y contrarreferencia, desinfección y esterilización, vigilancia epidemiológica, salud ocupacional, registro de atención de la información, salud ambiental, salud familiar y comunitaria, atención con medicamentos, atención del parto inminente, nutrición integral, prevención del cáncer, internamiento y hospitalización. La diferencia entre el internamiento y la hospitalización, que el internamiento está dirigido principalmente para las madres gestantes y se da en el primer nivel de atención. Por ejemplo, en un internamiento no va a estar en un paciente internado. La palabra internamiento, cuando se refiere al primer nivel de atención, no confundan que voy a ingresar a un paciente a internarlo en el hospital. No es un símil con esa palabra, sino hace referencia que este establecimiento tiene la capacidad de internamiento con un tiempo límite, por ejemplo, de 3 a 5 días. En cambio, en hospitalización, puedo tener a un paciente más de 30 días. Hay pacientes que incluso están meses ahí, ¿no? Cuando son pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe la UPS de hospitalización que va a tener el soporte de una enfermera especializada, las camas necesarias. ¿Qué más necesito para tener un paciente hospitalizado? Necesito el área de alimentación, es decir, el área de nutrición, etcétera. Bien. Funciones generales que voy a tener en una categoría 1.1, brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida en el contexto de su familia y comunidad. Participa en las actividades de educación permanente en salud para la mejora del desempeño en servicio. Realizar la gestión del establecimiento de salud y participar en la gestión local territorial. Participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de decisiones eficientes y efectivas. La capacidad resolutiva de una población asignada, atención de salud intramural, paquetes de atención por etapas de vida y en la extramural, los ejes de intervención en la familia y comunidad. Categoría 1-2, vamos a tener el puesto de salud con médico o consultorio profesional de salud médico. Si se fijan, la UPS sigue siendo consulta externa, las actividades de atención directa aumentan, vamos a tener prevención y diagnóstico precoz del cáncer, cirugía en consultorio externo. Y las funciones generales sigue siendo la misma de la categoría 1.1.
Su capacidad resolutiva con población asignada en la atención de salud intramural, los paquetes de atención por etapas de vida, mínimo los daños trasladores de la categoría. La atención de salud extramural ejerce intervención de los escenarios de la familia y comunidad, mínimo las actividades relacionadas con promoción de salud. Categoría 1.3. Aquí tenemos los centros de salud, los centros médicos, los policlínicos, centro médico especializado, los centros odontológicos, que debe tener como característica mínimo un cirujano dentista especialista, una zona de rayos X y laboratorio dental. Las actividades de atención directa se va a adicionar la radiografía dental, laboratorio dental. La UPSS que aquí aparece nueva es patología clínica, laboratorio clínico. Las funciones generales es la misma que la 1.1, la 1.2. Capacidad resolutiva, lo importante acá de la 1.3 es que les vayan a preguntar cuál es el recurso humano en población asignada dentro del sistema de salud. No vamos a tener el recurso humano mínimo para considerarlo. Una categoría 1.3 debe estar compuesta por médico cirujano, cirujano dentista, enfermero, obstetra y personal técnico de enfermería, ¿no? Ese personal técnico de enfermería puede ser un laboratorista, un técnico en laboratorio, ¿no? Un técnico en farmacia, etcétera. Su capacidad resolutiva en atención de salud intramural, los paquetes de atención por etapas de vida, mínimo los daños trasladores de la categoría, y en salud extramural, los ejes de intervención en escenarios de familia y comunidad. No se olviden la categoría 1.3, que a partir de los establecimientos, categoría 1.3, dentro del recurso humano está el cirujano dentista. Categoría 1.4. Centro de salud con camas de internamiento, centros médicos con camas de internamiento, y aquí que va a aparecer la atención ambulatoria y el internamiento que les mencionaba. La UPS que aparece acá es farmacia, es decir, vamos a tener consulta externa, patología clínica y farmacia. Funciones generales: brindar atención integral de salud a la persona por etapa de vida en el contexto de su familia y comunidad, participar en las actividades de educación permanente en salud para la mejora del desempeño en servicio, realizar la gestión del establecimiento de salud y participar en la gestión local territorial, participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de decisiones eficientes y efectivas. Es decir, es la misma que la 1.1, 1.2, 1.3. Actividades de atención directa que se agregan aquí son internamiento, atención de la gestante del periodo de parto, atención del recién nacido en el área de observación. Es que estas 1.4, por ejemplo, los centros perinatales son los 1.4, fueron estructurados para poder tener la capacidad resolutiva de atender a la madre gestante con parto normal, natural. Acá tienen otra vez el resumen. Vamos a ver ahora, vamos a pasar al segundo nivel de atención. Vamos a tener la categoría 2.1 y 2.2 como establecimiento de atención general y la categoría 2C como establecimiento de atención especializada. Categoría 2.1, segundo nivel de atención. ¿Cuáles son las características? Vamos a tener atención ambulatoria y aquí aparece la hospitalización y la atención de emergencia. ¿Quiénes están acá? Están los hospitales de atención general y las clínicas de atención general. Si se fijan, para que ustedes puedan recordar un poco en el examen, recuerden que en nuestro país, cuando se dio la pandemia, no había camas de hospitalización porque recién las camas de hospitalización aparecen en el segundo nivel, en categoría 2.1. ¿Cuáles son las funciones de una categoría 2.1? Son distintas al primer nivel de atención y son promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión. Ya las UPS acá son mucho más que en el primer nivel de atención. Vamos a tener consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, medicina, rehabilitación, entre otros. Actividades de atención directa. Vamos a ver referencias, contrarreferencias, vigilancia epidemiológica,
salud ambiental, registro de atención de salud e información, anatomía patológica, atención del recién nacido en el área de observación, diálisis, prevención, diagnóstico precoz del cáncer, salud ocupacional. Capacidad resolutiva, atención ambulatoria, hospitalización y de emergencias en especialidades de medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y pediatría, resolviendo entre otros años los daños trazadores. Desarrollar las atenciones obstétricas y neonatales. Categoría 2.2. Aquí nuevamente se fijan en la atención ambulatoria, emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. Nuevamente, a partir recién de los hospitales 2.2 vamos a tener las llamadas UCIs. Aquí pueden estar hospitales de atención general, clínicas de atención general. Funciones que puedo tener acá: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, gestión. Las UPS que tengo acá: consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, unidad de cuidados intensivos, entre otros. ¿Qué voy a atender acá de manera directa? Referencias, contrarreferencias, vigilancia epidemiológica, salud ambiental, registro de atención de salud e información, atención del recién nacido en el área de observación, diálisis, atención integral del cáncer, salud ocupacional. Su capacidad resolutiva: atención ambulatoria, hospitalización y de emergencia en especialidades de anestesiología, cardiología, medicina intensiva, medicina de rehabilitación, neurología, entre otros, resolviendo los otros daños, los daños trazadores. Si se fijan con respecto a la diferencia entre el 2.1 y el 2.2 es que existe mayor cantidad de especialización y de recursos. Vamos al 2C. Segundo nivel de atención, su función sigue siendo la misma: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión, similar a la categoría 2.1 y 2.2. ¿Qué tenemos acá? Atención ambulatoria, emergencia y hospitalización. Miren, una 12 no aparece UCI. ¿Por qué? Porque al ser un hospital de atención especializada o una clínica de atención especializada, la UPSS responde a la necesidad, perdón, a la especialidad o al grupo etario que ésta se desarrolle. Entonces, las UPS de atención directa van a tener consulta externa y hospitalización. Y en cambio, las UPS de atención de soporte van a estar diagnóstico por imágenes, patología clínica, farmacia, nutrición y dietética. Y las demás seguirán implementadas obligatoriamente de acuerdo al campo clínico que éstas desarrollen. Tenemos acá: capacidad resolutiva, prestan servicios de atención ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en las especialidades que desarrollen. Acá nuevamente tienen el cuadro resumen de la categorización de los establecimientos de salud. Vamos a pasar al tercer nivel de atención. Categoría 3.1, que es un establecimiento de atención general. Categoría 3.2 y 3C, establecimientos de atención especializada. Categoría 3.1, tenemos atención ambulatoria, emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. Acá sí, ¿no? Debe tener lo básico. Hospitales de atención general y clínicas de atención general. Si se fijan, las funciones es igual al segundo nivel de atención, es decir, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión. Las UPS que tenemos acá, tenemos por ejemplo la UPS que puede ser opcional de radioterapia y medicina nuclear. Los profesionales de salud que tenemos son médicos especialistas, químicos, farmacéuticos, posgrado en epidemiología, odontólogo especialista. Capacidad 3.1. Capacidad resolutiva, atención general en todas las especialidades según corresponde. Atenciones obstétricas y neonatales intensivas. Categoría 13, ¿quiénes son ellos? Son los hospitales de atención especializada y clínicas de atención especializada, atención ambulatoria de emergencia y hospitalización. ¿En qué se diferencia un 12 con un 13? Que un 3E ya debe tener las especialidades completas del campo clínico, el grupo etario que ellas desempleen y con algunas subespecialidades. ¿Qué funciones tenemos aquí? Tenemos promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión, es decir, igual que la 3
1 y el segundo nivel de atención. ¿Qué tenemos acá en las UPS? Consulta externa y hospitalización, diagnóstico por imágenes, patología clínica, farmacia, nutrición y dietética. Las UPS de atención de soporte se implementarán obligatoriamente de acuerdo al campo clínico que se desarrolle. Capacidad resolutiva de un tercer nivel de atención 13, atención especializada en un campo clínico o grupo etario, y está en la capacidad de prestar servicio de atención ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en las especialidades y servicios subespecializados que desarrollan. Vamos a pasar al 3.2. El 3.2 es los establecimientos con mayor capacidad resolutiva. Y a los establecimientos 3.2 se les va a llamar institutos de salud especializados. Acá en sus funciones ya no son las mismas que el segundo nivel de atención, ni del 3.1 ni el 3C. Su función es promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, gestión, investigación y docencia. Por lo tanto, las UPS es obligatoria, tenemos la consulta externa y hospitalización y la UPS de docencia e investigación. Aquí en la 3.2, los establecimientos de salud de esta categoría cuentan con todos los servicios subespecializados derivados de la especialidad principal o base que desarrollen. Recuerden que tenemos 3 tipos de hospitales o de establecimientos especializados. Tenemos el 12, el 13 y el 3.2. La diferencia de ellos es que en el 12 tenemos hospitales y clínicas especializadas. En el 13 tenemos todos también especializadas, pero con todas las especialidades del campo clínico grupo etario que está desarrollado y con algunas subespecialidades. En cambio, en el 13 debe contar con todas las subespecialidades del campo clínico que éstas desarrollen o el grupo etario. ¿Cuál es su capacidad resolutiva de este 3O? Mayor especialización y capacidad resolutiva en atención ambulatoria de emergencia en las especialidades que desarrolla. Propone normas y estrategias a la autoridad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, un instituto va a estar en la capacidad de proveer, por ejemplo, en la pandemia, el Instituto Nacional de Salud propuso el protocolo de atención para el COVID, ¿no? Y así, es decir, propone las estrategias ante quién, ante el MINSA. Además, ¿qué más? Desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, que estaban desarrollando un mecanismo de prueba rápida para más cómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su capacidad resolutiva está desarrollar innovación tecnológica, investigación y docencia en el campo clínico que está desarrollando. Ahí les he puesto, si ustedes quieren ingresar de manera de curiosidad, pueden ingresar al RENIPRES para revisar por qué categoría tiene tal o cual establecimiento. Les he puesto el 3.2 porque son los que en menor cantidad tenemos en el país. Vamos entonces a empezar con los ejercicios para que se despierten un poco. A ver, vamos. La vigencia de la categoría de un establecimiento de salud es ¿cuánto tiempo es, doctores? Correcto, 3 años. El equipo de un establecimiento categoría 1 o 3 está conformado por ¿quiénes, doctores? ¿Por quiénes está conformado? Correcto. Respecto a la norma técnica, los establecimientos del sector salud, ¿cuál de las opciones es correcta?
A ver, el doctor, el doctor me señala que en la pregunta anterior fue con farmacéutico. No, el 1.4 es con químico farmacéutico. A ver, vamos a la anterior. Ahí dice solamente farmacéutico. Deberían haberlo redactado. Esta es la pregunta también del examen del 2017. Y cuando cuando les hago hincapié, debe haber un recurso humano mínimo, básico, si no, no es parte de la categoría 1.3. Entonces, si lo han puesto como farmacéutico, porque también a los técnicos se les puede decir farmacéutico, pero a un químico farmacéutico no. Si diría químico farmacéutico, ya pertenecería a un 1.4. No puede ser la E porque no está completo. Médico, enfermera, obstetra. ¿Quién falta? El cirujano dentista. Y los demás también están incompletos, ¿sí? A ver, aquí en esta pregunta, la C, ¿no? A ver, el primer nivel de atención desarrolla principalmente actividades de promoción y prevención, correcto. Según la norma técnica, la categorización de establecimiento del sector, el nivel donde se considera inicialmente el servicio de odontología es, en qué era, doctores? Una pregunta similar a las dos preguntas anteriores, ¿cierto? Un establecimiento de salud categoría 1 a 4 se caracteriza por ¿qué? Un 1 a 4, doctores. Un 1 a 4, ¿por qué se caracteriza? Atención ambulatoria e internamiento, correcto, doctores. El ámbito de aplicación de la norma técnica 021 MINSA, Dirección General de Salud de las Personas, versión 3, norma técnica de salud, categorías de establecimiento del sector, es dónde se aplica en concreto la norma técnica. Correcto, ¿no? Público, privado y mixto. Función del establecimiento 3.2. Promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, investigación y docencia. A ver, no puedo. Uy, el nivel de complejidad de un establecimiento solo es el grado de desarrollo de los servicios y tecnificación de sus recursos. Es un establecimiento de salud categoría 3.2. Un instituto especializado, correcto. Son medidas de promoción de salud que se puede aplicar en un establecimiento de salud categoría 1. Medidas de promoción de salud, doctores.
les indicaba que la promoción y la prevención son distintas. Correcto, ¿no? Creación de entornos saludables. La vigencia de la categoría de un establecimiento, ¿por cuántos años es? Correcto, ¿no? Por 3 años. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a categorización de los establecimientos de salud? Bueno. Acá la doctora me pregunta, ¿quiénes conforman el equipo de salud de la categoría 1.1 y 1.2? Nos dice lo siguiente la norma, ¿no? La categoría 1.1 es un establecimiento posta de salud sin médico en la parte del sistema público. Entonces, ¿quiénes estarían? Conformado por un técnico de enfermería, puede estar con una enfermera, una obstetra, o solamente una técnico, o solamente una enfermera, o solamente una obstetra. En la parte privada nos dice los consultorios no médicos. El 1.2 está la posta de salud con médicos, es decir, médico, enfermera, obstetra y técnico. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Pasamos entonces a educación y promoción de la salud. Para hablar de promoción y prevención de la salud nos vamos a ir a Alma Ata y vamos a hablar de la declaración de la firma de declaración de Alma Ata que nos habla de atención primaria en salud, ¿no? Que habla de salud, que plantea un objetivo, ¿no? Ese objetivo lo señala. ¿Cuál es la diferencia entre promoción y prevención? La promoción son todas aquellas condiciones que me van a permitir darle a la persona, a la familia y comunidad salud y evitar que se enferme. Todo eso es promoción. Todas las, por eso les decía, puede ser condiciones de trabajo, vivienda, saneamiento, capacitaciones, centros culturales, todo tiene que ver con promoción de salud. En cambio de prevención, hablemos de una cuestión ya más específica, ¿no? Para prevenir una enfermedad tal o cual, ¿no? Para prevenir la transmisión del VIH, ¿no? Uso del preservativo, por ejemplo, ¿no? Para prevenir la caries dental, flúor, aplicación de flúor, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, continuando entonces con Alma Ata, vamos a hablar de atención primaria en salud. Alma Ata 78, prevención primaria en salud, que se realizó el 12 de septiembre en Sajajistán, que expresa la necesidad urgente de la toma de decisiones por parte de todos para proteger y promover el modelo de atención primaria de salud en todos los individuos en el mundo. Y en esa fecha se plantea un objetivo que plantean salud para todos en el año 2000. Vamos a ver el concepto entonces de atención primaria de salud. La atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial básica, oportuna, que es el centro del sistema sanitario, que es aceptable por la comunidad, ¿no? Entonces, la atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial, oportuna, básica y es el centro de todo el sistema sanitario, que debe ser aceptado por la comunidad y científicamente fundamentado. De Alma Ata nos vamos a venir acá a la declaración de Astana, ¿no? Hemos visto que en Alma Ata plantean un objetivo que es salud para todos en el año 2000, ¿no? Objetivo que ya saben que no se cumplía. Se da la Conferencia Mundial de Atención Primaria en Salud en Alma Ata, desde Alma Ata hacia la cobertura. Plantean otro objetivo, que es la cobertura sanitaria universal y los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí plantean compromisos que deben tomar los líderes mundiales para poder lograr
el objetivo de la cobertura sanitaria universal, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, está la toma de decisiones políticas audaces en pro de la salud, establecer las APS sostenibles, empoderar a las personas, alinear el apoyo de intereses con las políticas, estrategias y planes nacionales. Para eso, nos dice, deben cumplir los retos, desarrollo de conocimiento y capacidades, recursos humanos en salud, tecnología, y para esto debo tener sostenibilidad financiera, es decir, presupuesto. Vamos ahora a la promoción de salud. Cuando hablamos de promoción de salud nos referimos a Ottawa en el 86, la Carta de Ottawa. ¿Qué nos dice? Nos dice, la promoción de salud es el proceso de capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud y puedan así mejorarla. Buscan maximizar la salud, es dinámica y está influenciada por los determinantes de la salud. En la Carta de Ottawa nos habla de funciones de la promoción de la salud, nos habla de 5 funciones: promoción de políticas saludables, reorientación de los servicios de salud, creación de ambientes saludables, fortalecimiento de acción comunitaria, desarrollo de habilidades personales. ¿Qué es la promoción de políticas saludables? Por ejemplo, que existan políticas que el Estado aplique en pro de beneficio de la población, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país podríamos decir los octógonos, ¿no? Es una parte de promoción de salud. Reorientación de los servicios de salud, que en este caso busca que se ejecuten acciones de promoción, incluyendo la prevención específica. Creación de ambientes saludables, por ejemplo, los cepilleros, es un ejemplo de creación de ambientes saludables. También la zona de lavado de manos que ha habido con esta pandemia también es creación de ambientes saludables. La zona de bodegas con alimentos saludables también. Fortalecimiento de acción comunitaria nos habla de impulsar la participación de la comunidad en el establecimiento de prioridades, toma de decisiones, elaboración y ejecución de acciones para alcanzar un mejor nivel de salud. Desarrollo de habilidades personales. Se refiere a proporcionar la información y las herramientas necesarias para mejorar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la vida. Y de la Carta de Ottawa han habido diferentes conferencias internacionales, ¿no? Donde han participado líderes mundiales. Y la última que tenemos es la conferencia de Shanghái, ¿no? Que también nos habla de la promoción de salud y en la cual nos ratifica que la salud es un derecho universal, en la cual también asumen ciertos compromisos para reconocer y se lleva a la práctica lo que es la salud como un derecho universal, ¿no? Dentro de ello está, por ejemplo, una buena gobernanza en pro de la salud, aplicar un programa de acción para las ciudades saludables, ¿no? Este consenso en Shanghái principalmente estaba dirigido, orientado para los dirigentes de municipalidades o alcaldes, ¿no? Los objetivos que lograron es orientar a los Estados miembros sobre cómo incorporar la promoción de salud en las respuestas nacionales de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Las ODS, y acelerar el proceso hacia las metas de la ODS. Intercambiar experiencias nacionales para reforzar la buena gobernanza en pro de la salud a través de la actuación intersectorial, ampliar y fortalecer la movilización social, fomentar los conocimientos sobre salud. Poner de relieve la función cambiante del sector salud como principal aliado de la promoción de salud. Entonces acá vemos la ONU, por ejemplo, plantea el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Ustedes habrán visto, revisado qué países lo conforman. Entonces aquí ellos plantean los objetivos mundiales del 2015 al 2030. Nos plantean 17 objetivos. Nos dicen fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos. Bien, a ver, algunos ejemplos, algunos ejercicios sobre este tópico. La promoción de la salud incluye. ¿Qué incluye, doctores? A ver.
Doctores, ¿la promoción de salud incluye? Correcto, ¿no? Creación de ambientes saludables. ¿A qué principio de promoción de salud responde la implementación de kioscos saludables? Correcto, ¿no? Crear entornos saludables. El proceso de capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud, ¿a qué definición corresponde? Correcto, ¿no? Promoción de la salud. Asistencia esencial basada en métodos y tecnologías prácticas que esté al alcance de toda la comunidad y es parte del Sistema Nacional de Salud. ¿La definición de qué es? Correcto, ¿no? Correcto. Atención primaria en salud. SK pertenece al otro. La conferencia de Alma Ata en el año 78, ¿sobre qué hablaba? Correcto, ¿no? La conferencia de la salud. SK corresponde a otro. Vamos a ver en esta pregunta para que vean la definición de salud pública. ¿Ya? El esfuerzo organizado de la sociedad principalmente a través de sus instituciones de carácter público para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población por medio de actuaciones del alcance colectivo. Esta es la definición de salud pública. Vamos a pasar a otro tema, a menos que tengan alguna consulta con respecto a promoción de salud o atención primaria. Bien, avanzamos. Factores de riesgo. Factor de riesgo, cualquier situación, evento o característica biológica, ambiental, de comportamiento, sociocultural, económica, cuya presencia aumenta la posibilidad de presión del daño o acontecimientos no deseados. Factores de riesgo puede ser externo o social, asociados a la enfermedad, interno o biológico que predisponen a la enfermedad. Factores para el riesgo de caries dental, ¿no? Tenemos diferentes tipos: bacteriológico, alteraciones de estructura del diente, dieta cariogénica, mala higiene, deficiente capacidad de mineralización, apiñamiento, viscosidad salival, factores económicos sociales, bajo peso al nacer, diabetes mellitus, embarazo, entre otros. Y me dice, pero factores que incrementan el riesgo de caries dental, es decir, que están directamente relacionados. Caries dental activa, exposición radicular, altos niveles de infecciones por microorganismos, malformaciones del esmalte, dentina, disminución del flujo salival, mala higiene. Factores de riesgo a la enfermedad periodontal: higiene bucal eficiente, presencia de microorganismos, tabaquismo, factores genéticos, enfermedades sistémicas, diabetes mellitus, síndrome de Down, neutropenia cíclica. Factores de riesgo: maloclusiones, pérdida prematura de los dientes temporales, caries proximal, restauraciones proximales eficientes, anomalías de erupción, alteraciones morfológicas del diente, herencia, hábitos, trastornos respiratorios, incompetencia neuromuscular. A ver, un ejercicio acá. Son factores más importantes considerados en modelos de evaluación de riesgo para caries dental. Ahora, doctores.
Correcto, ¿no? Experiencia pasada en caries y conteo microbiano. El riesgo de caries es la definición de riesgo de caries. A ver, la probabilidad que presenta un individuo de un determinado momento de desarrollar una enfermedad, correcto. Vamos a pasar ahora a los determinantes de la salud. Ahí tienen una imagen para que tengan una idea de lo que vamos a ver en este momento. Entonces, los determinantes de la salud son, por tratar de tal vez condensarlo, ¿no? Es todo el contexto social, económico, cultural, etcétera, que un individuo y su sociedad se desenvuelve. Y eso va a condicionar a su salud. Ahora, existen modelos para explicar cómo estos se interrelacionan para determinar la salud de la población. ¿O qué componentes consideran uno u otro modelo? Vamos a ver entonces ahora tres modelos, los tres modelos que vienen, ¿no? Tenemos ¿qué es? Vamos a partir definiendo qué es un determinante de la salud. Los determinantes del estado de salud de la población han estado sometidos a contingencias históricas de la especie humana. Abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y por supuesto los servicios sanitarios, como respuesta organizada, especializada de la sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud. Por lo tanto, en resumen, conclusión, los determinantes de la salud son factores que influyen en la salud individual, que interactuando en diferentes niveles determinan el estado de la salud de la población. Entonces vamos a ver ahora eh, qué modelos existen para explicar cómo esta interacción que tiene el ser humano con diferentes aspectos van a llevar a cabo la salud, ¿no? El primer modelo que tenemos es el informe de Lalonde, ¿no? Es un informe canadiense, economista, ¿no? Pide que a un grupo de investigadores que hagan un estudio y a eso le vamos a conocer como el modelo canadiense de Lalonde, ¿no? Modelo de Lanfraboise también, conocido también como modelo de Lanfraboise, ¿sí? Este nos dice lo siguiente, nos dice que la salud es un campo multidimensional y difuso, resultante de que nos dice que la salud es resultante del estilo de vida, es decir, por ejemplo, ¿cuál es un estilo de vida? Descanso 10 horas al día, perdón, duermo 10 horas al día, no, duermo 2 horas al día, como alimentos ricos en grasa, como alimentos saludables, o sea, ¿qué tipo de estilo de vida tengo? ¿Hago deporte? ¿No la hago? ¿Soy sedentario? Etcétera. Me dice herencia, factores biológicos, es decir, quizás tengo antecedente que mi madre tiene un cáncer de mama, tengo un antecedente que mis familiares son hemofílicos, etcétera, ¿no? El ambiente donde vivo es un ambiente con aire contaminado, con aguas contaminadas. El servicio de salud donde yo me encuentro, tengo un centro de salud, tengo una posta nada más, no tengo un hospital. Toda esa interacción, todos esos aspectos interrelacionados me va a decir que van a influir en el campo de la salud. Es el modelo de Lanfraboise o también conocido como el informe de Lalonde o modelo canadiense. Vamos a ver ahora otro modelo socioeconómico o multinivel de Dahlgren o Whitehead, que lo plantea en el 91. Este modelo es un modelo de capas. Cuando nos dice la capa interna, es la que no se puede modificar, ¿no? Y cuanto más externa es, las que se van modificando y las que a su vez van a influir en las
Tenemos, por ejemplo, en la parte interna tenemos edad, sexo y factores hereditarios. ¿Ahora sí me escuchan? A ver, estamos en el modelo socioeconómico multinivel de Dahlgren Whitehead, que nos habla a un nivel de capas. Les estaba diciendo que la parte interna es la que no se puede modificar y las capas subsiguientes son las que van a influir en las capas internas. Por ejemplo, existen enfermedades propias de la edad, ¿no? Propias del sexo, ¿no? Por ejemplo, no cáncer de ovarios solamente en las mujeres, ¿no? Cáncer de próstata en los varones, ¿no? Hereditario, ¿no? Son cuestiones que al menos hasta ahora no se pueden modificar, ¿no? Factores de estilos de vida individual, ¿no? Nos dice, eh, ok, vamos a ver. Factores de estilos de vida individual. Después de esa, tenemos la siguiente capa, ¿no? Redes sociales y comunitarias, ¿no? Donde este individuo se desenvuelve. Quizás este individuo se desenvuelve en una sociedad donde existe un lugar donde puedan ir los niños a hacer deporte, a hacer teatro. Y el niño ve, por ejemplo, donde no existe nada de eso, sus padres están en prisión, etcétera, ¿no? Siguiente nivel tenemos, por ejemplo, producción agropecuaria y alimenticia, ¿no? En nuestro país, en el país X, perdón, existe control, ¿no? Control de que los alimentos estén ¿están ahí? Ay, por ejemplo, en caso de producción agropecuaria y alimenticia, es que tengamos los alimentos que lleguen a nuestro consumo sean aptos para el consumo, no sean altos en contenidos en fosfato ni en otros elementos dañinos para la salud, ¿no? La educación, que la educación básica regular al menos esté garantizada para toda la población. Ambiente laboral, eh, existe un clima laboral adecuado entre los trabajadores y el jefe, etcétera. Condiciones de vida y de trabajo, ¿no? La vida en que, condiciones de vida, no tiene una casa de material noble, ¿no? Quizás no, tiene una casa de madera. Su trabajo, no tiene trabajo estable, tiene un trabajo a destajo, tiene un trabajo a porcentaje. El desempleo que existe es alto, no, es bajo quizás, ¿no? El problema del desempleo. Agua y servicios sanitarios, ¿no? La zona donde vive este ciudadano, esta persona no tiene agua, se alimentan de cilindros de que recogen agua de la lluvia, no, lo compran de las cisternas. No, luego el ciudadano SET vive en un lugar donde existen agua y servicios sanitarios. Servicio de atención en salud. Nos dice de que, por ejemplo, un ciudadano tiene acceso a un hospital, a una posta donde hay medicamentos, donde ahí está el personal, existen implementos, etcétera. No, el individuo se vive en una posta donde no hay personal, no hay medicamentos, no hay equipos. Vivienda. Entonces, la última capa me dice condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales, ¿no? Todas estas van a influir en las capas interiores y va a dar como resultado la condición de salud de la persona. Vamos a revisar ahora a otro modelo que se llama el modelo de determinantes sociales de la salud. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como DDS, como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan y viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas influyen políticas y sistemas económicos, programa de desarrollo, normas y políticas sociales. ¿No se ve la diapositiva? Si uno dice que sí se ve, entonces, a ver, vamos a revisar, ¿sí? A ver.
Ya, en este momento están viendo el modelo de determinantes sociales de salud, la estructura. A ver, vamos a revisar. Y ahora sí. Ah, ok, ya les entendí. Ya. A ver, modelo de determinantes sociales de la salud. Acá tengo la estructura de este modelo, es el modelo de la OMS que lo plantea. Ok, entendí. Ya, entonces ahorita sí estamos en la estructura del modelo de determinantes sociales de la salud, planteado por la OMS en el 2007. Acá me habla de dos situaciones, ¿no? Me habla de determinantes estructurales de desigualdades y me habla de determinantes intermedios en salud. Estos determinantes estructurales van a impactar en los determinantes intermedios de salud y esto a su vez va a impactar en las desigualdades de salud en bienestar. Y acá me dice cuáles son los determinantes estructurales de las desigualdades de salud. En el país X, por ejemplo, parte del contexto socioeconómico y político que se sustenta en la constitución política de ese país. Este, a su vez, va a desenvolverse un gobierno en función de este marco normativo que es la Carta Magna. Y ese gobierno va a aplicar eso, ¿no? Y el gobierno va a establecer una posición económica en función de este marco normativo grande. A través de ellas va a establecer las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura y valores sociales. Esto a su vez me va, me va a repercutir en el tipo de educación que va a plantear en función de este marco normativo grande, la ocupación y el ingreso económico. En función de esto, a su vez, vamos a ver las circunstancias materiales y condiciones de vida y trabajo que estos puedan tener. Es decir, los determinantes estructurales van a influir o van a determinar en las condiciones de vida de los ciudadanos, en condiciones de vida, de trabajo, además en sus factores conductuales y biológicos, así como sus factores psicosociales. Y abajo de esto, entre los factores determinantes intermedios, tenemos el sistema de salud. Esto va a impactar en las desigualdades de salud y en bienestar. A ver, no sé si ven ahorita la imagen. Tienen una imagen del derrame de petróleo de Repsol en la zona del mar peruano. Entonces le voy a poner un ejercicio. Según el modelo, vamos a ver, según el modelo del informe de la LON, del modelo Lanfrabois y el canadiense, ¿cuál de los cuatro determinantes ha sido alterado en este caso? Y según el modelo de los determinantes sociales de la OMS, ¿qué determinantes o qué factores estarían involucrados? A ver, doctores, los leo. A ver, ahí les ha faltado ponerme en sus respuestas qué modelo estamos hablando. Cuando hablamos del modelo canadiense, nos habla de cuatro cuestiones, ¿no? Estilos de vida, medio ambiente, sistema de salud y herencia, ¿no es cierto? O llamando también modelo de Lalonde. Entonces, de los cuatro, ¿cuál estaría afectado? Medio ambiente. Nada más.
Ahora, cuando hablamos ya del modelo del DDS, de la OMS, ahí sí, ¿no? Me va a decir en realidad que este hecho prácticamente me va a decir que es una consecuencia de todo un proceso, ¿no? El resultado de un, de un hecho es producto de la influencia de los determinantes estructurales que ha influido en los determinantes intermedios y que hoy esto va a dar como resultado problemas de salud en adelante. Es decir, no tan solo me dice que es un problema ambiental el DDS, sino me dice que todo es una cadena. ¿Sí? Bien. A ver, la pregunta, un ejercicio. Los determinantes sociales de salud, los DDS, según Denver y Lanfraboise, son el modelo de determinantes sociales de salud, según Denver y Lanfraboise, son también conocido como modelo de la LONDE, conocido como modelo de Lanfraboise, conocido como el informe canadiense. Ok, correcto. Vamos a pasar ahora a diseño y estructura de programas preventivos de salud bucal. Vamos a partir definiendo lo que es la salud pública, ¿no? ¿Qué es un problema de salud pública? La prevalencia de la condición, el impacto de condición a nivel individual, impacto en la sociedad y si la condición se puede prevenir y los tratamientos son efectivos para ello. Prevalencia de la condición, es decir, hay una alta prevalencia y un impacto a nivel individual. Por ejemplo, la caries dental a nivel individual, sí, porque requiere un alto gasto de bolsillo para su tratamiento. O cuando hay el problema de salud, los niños, por ejemplo, dejan de asistir a su centro de educativo. Impacto en la sociedad, porque incluso el sistema sanitario requiere un alto costo. Y existen las maneras de prevenir y se disponen los tratamientos para ello. Entonces, eso es lo que es un problema de salud pública. ¿Qué es un programa que me dice la OPS? Un programa se elabora para atender una forma continua, un conjunto delimitado de problemas o necesidades de grupos específicos de la población, estableciendo áreas de concentración con el fin de optimizar la utilización de los recursos existentes para el logro de objetivos desagregados en ámbitos concretos. ¿Cuáles son los componentes? Propósitos, objetivos, metas, técnicas, actividades, recursos, ámbitos, beneficiarios, fases o etapas, cronograma y responsable. El propósito aluden a los valores o a las intenciones del programa. Objetivos son declaraciones que describen las transformaciones que se pretenden lograr sobre situaciones existentes. Metas son los objetivos medibles, especificados en magnitud y tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacunación, señalaba el MINSA que tenían como meta el 80% de la población vacunada a finales del año 2021. Entonces, es una meta, se especifica en cuanto a magnitud y tiempo. Técnicas de estrategias, cómo voy a lograr el objetivo que me ha planteado y las metas establecidas. Las actividades que son las tareas de distintos modos que voy a realizar para conseguir el objetivo específico. Los recursos son todo aquello que necesito para llevar a cabo mi programa. Los ámbitos donde lo voy a aplicar, dónde se va a aplicar. Va a ser a nivel nacional, solo va a haber en algunos distritos, solamente en algunas provincias. Los beneficiarios, ¿a quiénes? ¿A quién estoy pensando? Madres gestantes, adultos mayores, a niños, ¿a quién? Fases y etapas. ¿En cuántas etapas lo voy a iniciar, no? Desde la evaluación inicial o diagnóstico, el desarrollo de actividades y evaluación final o resultados. El cronograma. En este cronograma debo establecer todo lo que voy a realizar, los responsables, quienes van a estar a cargo y quienes van a responder al programa. Acá tenemos algunos programas preventivos promocionales. Fluorización del agua, por ejemplo, fluorización de la sal que se dio en Jamaica, Costa Rica, Cuba. Fluorización del colutorio, de la pasta dental, el fluorgel.
A ver, el siguiente ejemplo. En los programas preventivos promocionales de salud oral son declaraciones que se describen las transformaciones que se pretenden lograr sobre situaciones existentes. ¿Cuál sería la alternativa correcta? En los programas preventivos promocionales de salud oral son declaraciones que describen las transformaciones que pretenden lograr sobre situaciones existentes. Correcto, la A, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las medidas de frecuencia. ¿Qué medidas de frecuencia? Vamos a ver ahora la medida de frecuencia de incidencia y prevalencia. En incidencia, ¿qué es la incidencia? Vamos a definir primero la incidencia. Muestra la probabilidad que una persona de una cierta población resulte afectada con dicha enfermedad. Y la prevalencia, la unidad de medida de frecuencia que permite evaluar el impacto causado de la enfermedad en la población. Es decir, a cuántos ha afectado de mi población, a cuántos han tenido la enfermedad. Vamos a ver ahora cuál es la fórmula de la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo sobre la población en riesgo. La prevalencia es el número de personas afectadas por una enfermedad en un momento específico. Acá tenemos la fórmula: incidencia, número de casos nuevos sobre el número de casos por la población en riesgo multiplicado por 100%, me va a dar el resultado en porcentaje. La prevalencia, el número de casos sobre el total de la población multiplicado por 100%, el resultado en porcentaje. Revisamos los ejercicios. Me dice, la unidad de medida de frecuencia que permite evaluar el impacto causado por la enfermedad en la población. ¿Cuál sería, doctores? La prevalencia, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dice, en el caserío de Belén viven 200 personas. En enero del 2018 existían 50 casos de fiebre amarilla. Después de 8 meses aparecieron 5 casos nuevos. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad durante el año 2018? A ver, doctores, este ejercicio. Recuerden que la fórmula de la incidencia es número de casos nuevos sobre el total de la población en riesgo. ¿Quiénes vienen a ser la población en riesgo, doctores? La población en riesgo es la población que aún no se ha enfermado. Porque si yo ya estoy enferma de fiebre amarilla, ya no soy una población en riesgo, ya estoy enferma. La población en riesgo es la población que tiene la probabilidad de enfermarse. Entonces, la incidencia es el número de casos nuevos sobre la población en riesgo. A ver, para que tengan una idea un poquito más. La incidencia, recuerdan que con el caso del COVID-19 nos decían que existen zonas de alto riesgo, bajo, mediano riesgo. Entonces, eso lo decían en función de la incidencia. Es decir, si estoy en una zona de bajo riesgo, la probabilidad de contagiarme de COVID era bajo. Si estaba en una zona de alto riesgo, la probabilidad de contagiarme era alta. Entonces, la incidencia es esa. ¿Por qué ellos sectorizaron así? Con ayuda de la incidencia. A ver, ahora sí, me parece que es correcto, la C. ¿Lo desarrollamos? A ver. Total de la población, nos dice 200 personas. Pacientes con fiebre amarilla, 50. En 8 meses aparecen casos nuevos, 5. La incidencia y el número de casos nuevos sobre la población en riesgo. La incidencia, uy, ¿qué pasó? La incidencia es el número de casos nuevos, que sería 5, sobre la población en riesgo, 200 personas menos 50, multiplicado por 100%. Que me daría igual a 3%. ¿Qué significa ese 3%? Que la probabilidad de yo enfermarme es de un 3.3%.
lo que diría 3 de cada 10 personas tienen la probabilidad de enfermarse en esa población. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. En la comunidad rural de Yuli viven 400 personas, 40 niños con tuberculosis, 250 con caries dental y 3 con anemia. ¿Cuál es la prevalencia de la tuberculosis? A ver, doctores, a modo de ejercicio, encuéntrenme la prevalencia de tuberculosis, de caries dental y de anemia. Ah, la doctora Elena me dice 10. ¿10 qué? ¿10 nada más un número? Ajá, es de 5 a 10%. ¿Y la prevalencia de anemia? Doctora, ¿la prevalencia de anemia cuánto es? ¿La prevalencia de anemia cuánto es, doctores? ¿Los demás? 10%, correcto. Resolvemos prevalencia de anemia. 3 sobre el total de la población por 100% sería 0.75. Menos de 1 de esa población tiene anemia. Prevalencia de caries dental, 250 sobre 400 por el 100%, 62%, ¿no? 60, de cada 100, 62 tiene caries dental. Prevalencia de TBC, número de casos 40 sobre el total de la población 400. Por 100%, 10%, que significa 1 de cada 10 de esa población tiene TBC. A ver, en la comunidad de San Pedro viven 500 personas. Esto de acá me parece que ya es similar, pasamos esta. La incidencia de una enfermedad bucal se define por la siguiente fórmula. ¿Cuál sería la fórmula, doctores? Correcto, la alternativa A. A ver, la prevalencia de una enfermedad bucal se define por la siguiente fórmula. Cantidad de enfermos entre el total. A ver, la prevalencia de una enfermedad bucal se define de la siguiente cantidad de enfermos sobre el total. Sobre el total de estudiados, correcto. ¿Alguna duda con respecto a incidencia o prevalencia? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Quedó claro el tema de incidencia? Entre estudiados y casos. Los casos son los pacientes enfermos. Y los estudiados, pero en una población voy a estudiar 10 personas. Y de esas 10 encuentro 3 casos. Esa es la diferencia. A los casos de referencia a los enfermos. ¿Alguna otra consulta, doctores?
¿Alguna otra consulta? La fórmula. La fórmula, a ver, vamos a la fórmula. De la incidencia es el número de casos nuevos sobre el total de la población en riesgo. Y la prevalencia es número de casos sobre el total de la población. Si quiero que se exprese en porcentaje, lo multiplico por 100%. Si solamente quiero que se den números, no lo multiplico por 100%. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Doctores, ¿todo bien? Pasamos entonces al siguiente ítem. No hay nada, no hay ninguna duda, ¿no? Con incidencia y prevalencia. Bien. Vamos a pasar entonces a epidemiología de las enfermedades más prevalentes según la OMS en el año 2012. La caries dental lo dice en términos mundiales, entre el 60 y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. Enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales graves se pueden desembocar en la pérdida de dientes que afecta entre el 15 y el 20% de los adultos en edad media de 35 y 44 años. Pérdida dental. Epidemiología de las enfermedades más prevalentes de la OMS me dice alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre el 65 y los 74 años no tiene dientes naturales. Cáncer de boca. La incidencia de cáncer de boca oscila en la mayoría de los países entre 1 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia es relativamente mayor en los hombres, las personas mayores y las personas con bajo nivel educativo. Escasos ingresos, el tabaco y el alcohol son factores causales importantes. Infecciones fúngicas, bacterianas o víricas en infecciones por VIH. Casi la mitad, es decir, entre el 40 al 50% de las personas infectadas con el virus sufren infecciones orales fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen parecer al principio de la infección por VIH. Un tema importante, ¿no? Si le llega a un paciente con infecciones fúngicas, tienen que mandarle un descarte de VIH. Traumatismo bucodental. A nivel mundial, entre el 16 y el 40% de los niños entre 6 y 12 años padecen de traumatismos bucodentales debido a la falta de seguridad en los parques infantiles, escuelas y los accidentes de tránsito y los actos de violencia. Labio leporino y paladar hendido. Aproximadamente uno de cada 500 a 700 recién nacidos presentan defectos congénitos, tales como labio leporino o paladar hendido. Esta proporción varía considerablemente dependiendo del grupo étnico y la zona geográfica de que se trate. Acá tenemos la prevalencia de caries dental en nuestro país. Tenemos un estudio que se realizó en el 2001 al 2002 y también tenemos un estudio del 2012 al 2014. Tenemos la prevalencia en dentición decidua, tenemos del 60.5 en el 2001 al 2002 y en el 2012 al 2014 59.1. En dentición mixta 90.4% y en el último estudio 85.6. En dentición permanente 6.6 y en el último estudio 57.6%. Salud bucodental de la OMS en el año 2020 nos señala lo siguiente. Las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Son enfermedades que comparten factores de riesgo con otras enfermedades importantes, no transmisibles. Se estima que las enfermedades bucodentales afectan casi 3.500 millones de personas,
Según el estudio sobre la carga mundial de morbilidad en el 2017, Global Burden of Disease Study 2017, la caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente. Más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los dientes de leche. La periodontopatía grave, que puede provocar la pérdida de dientes, también es muy frecuente, puesto que afecta casi el 10% de la población mundial. El cáncer bucal, cáncer de labio o de boca, es uno de los 3 cánceres de mayor incidencia en algunos países de Asia y el Pacífico. El tratamiento de los trastornos de salud bucodental es caro y por lo general no forma parte de la cobertura sanitaria universal. En la mayoría de los países de ingresos altos, el tratamiento representa la media, el 5% del gasto total en salud y el 20% de los gastos directos en los pacientes, ¿no? Imagínense cómo está el sistema de salud en cuanto al cuidado de salud bucal en nuestro país. La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos no pueden prestar servicios de prevención y tratamiento de los trastornos de salud bucodental, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país no todos los tratamientos cubre nuestro sistema sanitario. Cubre los temas básicos, ¿no? Curación, exodoncia. En algunos casos, cubre endodoncia. Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales, cabe citar las dietas malsanas, ricas en azúcar, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol. La mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales. A ver, doctores, esta pregunta, ¿sobre el cáncer bucal es correcto afirmar? La alternativa A me dice es una enfermedad bucal de alta prevalencia. La B es más frecuente en mujeres de mediana edad. C es más frecuente en personas de alto nivel educativo. D, el tabaco y el alcohol son factores causales importantes. Y E presenta una alta mortalidad, de las personas. Bien. Correcto, ¿no? El tabaco y el alcohol son factores causales importantes. Bien, doctores, hasta ahí hemos visto todos los tópicos que viene en su examen ENAO 2022 y todos los temas puntuales que en realidad pueden venir a su examen, ¿no? Yo les sugiero que revisen con más detenimiento las diapositivas. No les van a venir temas más complejos, no, como dice, céntrense en lo que tienen, porque es lo que va a venir. Son temas que se han tratado hasta dentro de su temario, además ya los tópicos que se han venido desarrollando y las preguntas a veces se vienen repitiendo, se están repitiendo bastante, solamente de diferente contenido, pero la pregunta es la misma. Mi sugerencia es que lean bien las preguntas y contesten lo que les piden. ¿Alguna duda, doctores? ¿Algún tema algo que quieren consultar? Doctores, ¿alguna consulta? Acá el doctor Acá el doctor me pregunta si la prevalencia y la incidencia siempre es en porcentaje. No, doctor, no siempre. Si usted multiplica su resultado por 100%, entonces la expresión matemática se va a ser expresada en porcentaje. Pero si su fórmula no lo multiplica, simplemente va a ser en números. Pero la fórmula siempre va a ser, en el caso de la prevalencia, número de casos sobre el total de la población. Hasta ahí solamente es número. Pero si yo quiero expresarlo en porcentaje, imaginemos que tengo una población de 10 personas que tienen caries en una población de 100. Va a ser 10 entre 100 es igual a 0.1.
Pero si yo lo quiero expresar en porcentaje, lo multiplico por 100, que va a ser igual a 10%. ¿Correcto? Y esto significa 1 de cada 10 en esta población tiene caries dental. ¿Sí? Y en el caso de la incidencia es lo mismo. No sé si quedó claro. A ver, en caso de la prevención. En caso de la prevención, me preguntan. En prevención primaria, es un paciente sano. En prevención secundaria es un paciente enfermo. Y en prevención terciaria es una secuela de la enfermedad. Entonces, ¿qué diagnóstico hago para hacer una endodoncia? Voy a hacer un diagnóstico de pulpitis, ¿no es así? Y lo que voy a hacer es limitar el daño de que avance y que termine con una extracción. Sería prevención secundaria. La extracción sí pasaría a una prevención terciaria. En el sistema sanitario, dentro del recurso humano, a partir de un 1.3. Pero el consultorio odontológico está en categoría 1.1. ¿Alguna otra consulta, doctores? Bueno, ha sido una tarde-noche maratónica. Agradecerles por estar atentos. Ha sido un tanto pesado. Solamente hemos tenido un solo receso por lo denso del tópico. Desearles muchos éxitos en su examen y el Serum va a ser una experiencia maravillosa para ustedes y les apuesto que el tema que hoy hemos tratado les va a servir a ustedes. Más si llegan a ser este jefe de establecimiento. Listo, doctora. Entonces, si no Hasta hay más luego a todos, preguntas, saludos y éxitos. Denle una revisada, cualquier duda, cualquier cosa, ya por intermedio de la academia me lo hacen llegar. ya. Listo, doctora. Entonces, cuídese mucho y nos estamos viendo. Hasta luego, igualmente para ustedes, doctores, que cuídense mucho, que pasen un muy feliz fin de semana y también nos estamos viendo. No olviden que cualquier cosa pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Así que nos vemos y pasen feliz noche, doctores.